Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro popurrí de los fines de semana, donde veremos índice bursátil en materias primas, divisas y le echaremos un vistacillo al Bitcoin. Un poco para aquellos que lo siguen y que ya sabes que a mí no es que me llame mucho la atención el mundo cripto, pero bueno, al menos pues para dar la opinión, que siempre pues hay quien me la pide. Bueno, pues estamos a 19 de marzo, domingo, y esta semana pues la verdad que hemos visto cómo el sector bancario ha vuelto a sufrir vamos, pero muchísimo. Y es que esta semana ya tenemos confirmación de la quiebra de dos bancos, entre ellos el que inició este maremoto en el sector bancario desde Estados Unidos, como no, como siempre suele ocurrir, ¿no? Estas desgracias siempre proceden de Estados Unidos. Luego, ya sabéis, el efecto dominó, la bola de nieve, que se va trasladando, pues principalmente, como siempre, después de Estados Unidos, toca a los europeos. Bueno, pues esta semana ya tenemos confirmación de dos bancos que han solicitado la quiebra en Estados Unidos, entre ellos pues el primero que inició este maremoto, Silicon Valley Bank, que de hecho el banco HSBC ha adquirido su filial en británica por una libra, equivale a aproximadamente 1,30 €. Y hemos tenido también, aparte de estos dos bancos que han quebrado en Estados Unidos, un tercero que finalmente pues han salido de rescate 11 bancos, ya que el afectado era First Republic Bank, que caía un 66% e inmediatamente las alarmas, las alarmas sonaban altísimo y evidentemente pues han tenido que salir al rescate, poniendo sobre la mesa 30.000 millones de dólares para que este banco pues no siga el camino de los otros dos bancos quebrados anteriormente. En Europa pues hemos tenido pues también un susto. El banco suizo Credit Suisse se hundía un 27% y esto provocaba, pues evidentemente, las alarmas y el Banco Central de Suiza tenía que salir a rescate. De hecho, el caso de Credit Suisse lo tienen en parada cardiorrespiratoria desde hace muchísimo tiempo. Este es un banco que ya deberían de haberlo quitado del medio, sinceramente. El vídeo que realicé el viernes, donde hablamos sobre los blue chips del IBEX 35, pues ya mostré su gráfico y es un valor que no es que ahora ya ha sido por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, no, este ya era un banco que venía cayendo con muchísima fuerza desde años atrás y obviamente es un banco que constantemente necesita ser reflotado para mantenerse, existe una situación de respiración asistida. Si desconectáramos la maquinita, que sería a lo mejor la opción, yo creo que más lógica, pues seguramente pues este banco literalmente pues dejaría de dar tormento al sector bancario, no solamente en Suiza, sino también obviamente esto afecta también a los bancos, al resto de bancos de Europa. Pero bueno, es lo que suele ocurrir. Como ha pasado anteriormente también con un banco, el todopoderoso, entre comillas, ese gigante con pies de barro que es Deutsche Bank. Deutsche Bank, si no fuera por el gobierno alemán y el Banco de Alemania, vamos, ya os puedo decir yo, más a las ayudas que ha tenido el Banco Central Europeo, este es otro que hace años que ya debería de haberse desaparecido literalmente. Bien presentando la quiebra, bien siendo absorbido por cualquier otra entidad. De hecho, en su momento incluso se habló de años atrás de que BBVA podía ser un candidato, aunque BBVA nunca reconoció que hubiera tenido interés por el banco alemán, pero en su momento sí que se rumoreó, ¿no? Entre los bancos españoles decían que podía ser uno de los candidatos a absorber Deutsche Bank. Bueno, pues el sector financiero, insisto, más estrictamente el bancario, el que está penalizando toda esta semana. No obstante, pues sí que hemos visto luego pues, una situación bastante benigna para los metales preciosos. Bien, pues tenemos aquí un poco un cuadro técnico viendo un poco la evolución de esta semana, donde vemos como el Dow Jones se dejaba un 0,15%, el Standard Poor's 500 cierra la semana con un 1,43% arriba, como vemos ya una cierta tranquilidad en Estados Unidos, sobre todo con el rescate de First Republic Bank. El Nasdaq 100 se anota un 5,83%. Fijaros, un 5,83% en el Nasdaq 100 esta semana, impresionante.
Por el contrario, vemos aquí los tres índices europeos, el FTSE 100 cae 5,33%, el IBEX 35 un 6,09%, el DAX 40 alemán un 4,28%. Vemos cómo el oro aprovecha como ese refugio habitual de los inversores cuando la renta variable hace agua y se dispara un 5,90%. El petróleo, el West Texas, cae un 13,79%. El pánico a que la economía se desacelere pues ha provocado el hundimiento. Además, luego el dato de inventarios de petróleo en Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado, con lo cual también suponía otro mazazo y una semana muy, pero que muy peligrosa para el petróleo, ¿no? Así que vamos a hacerle, lo lamento mucho por los que apostaban por el petróleo. Esta semana han vuelto a ver cómo sus esperanzas y sus sueños se frustraban, ¿no? Pero esto es el mercado, esto es el mercado. Unas veces llueve a gusto de uno, a otros pues a lo mejor cuando llueve no les gusta porque les perjudica, esto nunca, pues bueno, siempre hay algún beneficiado y algún, obviamente que alguno que otro pues que dirá, ay, que me habéis jodido la semana. El eurodólar, pues bueno, pues la verdad que hay 0,15% abajo, la verdad que el mercado de las divisas, sobre todo las que nos conciernen más en Europa, por ser la más fuerte, el euro o la libra esterlina, pues están más pendientes ahora mismo de lo que ocurra esta próxima semana, en el cual vamos a tener ya pues decisión sobre tipo de interés en Estados Unidos por parte de la Fed el 22 de marzo. Luego también tenemos el día 23 el Banco de Inglaterra, subida de tipo de interés. Y también el 23 tenemos que el SNB, que es pues bueno, pues el Banco Central Suizo, que también pues vamos a ver cuánto mueve los tipos de interés al alza. Con lo cual, pues una semanita clave donde pues las divisas, pues digamos que en cierta medida esta semana pueden estar muy tranquilitas, esperando a ver lo que ocurre la próxima semana, sobre todo con esa decisión sobre tipo de interés en Estados Unidos, donde algunos pensaban que a lo mejor, o piensan que Jerome Powell no se va a atrever a subir tipo de interés, lo va a mantener como estaba y ya el mes que viene, pues Dios dirá. Bueno, no sé, Lagarde también, muchos analistas pensaban que a lo mejor no movía ficha y finalmente ha movido ficha, ha subido 50 puntos básicos hasta el 3,50% los tipos de interés. Bueno, pues esto es un resumen semanal de los principales y luego un contraste, ¿no? Recordaréis hace 2 semanas, de hecho fue el 3 de marzo el último vídeo que hicimos, ¿no? Sí, el 3 de marzo o el 10 de marzo, no sé cuándo lo hicimos, creo que el viernes 10 de marzo, fue hace 2 semanas el último que hicimos, sí. Hemos estado una semana de vacaciones. Y bueno, donde veíamos precisamente aquí cómo iba evolucionando Europa contra Estados Unidos. Fijaros, el FTSE MB 40 subió un 17,42, el IBEX 35 un 15,01, el Eurostat un 13,33% arriba, Estados Unidos en nada hacía un 12,35, el Standard Poor's 5,37, el Dow Jones solamente un 0,74%. Esto, fijaros, estamos hablando, vamos a ver que quiero concretar, es que tengo 2 fechas aquí muy cerca y no sé cuál de ellas es la correcta. Creo que es la del 10. A ver, no, perdón, el 3. Haríamos el vídeo, por tanto, el día 5. Sí, ahí está. Fue el vídeo hecho el día 5, decía, hace 2 semanas. Fijaros qué aspecto teníamos. Y luego qué ha ocurrido ya, justamente, pues este viernes 17, cómo cerraban pues Europa y Estados Unidos, en concreto dichos índices, veíamos cómo se desplomaba prácticamente casi un 10% el FTSE MB 40, lo que ha perdido, fijaros, en un pequeño tramo, de hecho en 6 jornadas, realmente todo comienza el viernes de la semana pasada, y donde pues pierde pues prácticamente un 10% casi, el IBEX 35 pasa de un 15,01% a un 5,96%, el Eurostat 50 de un 13,33%, 13,33% a un 7,15%, nos vamos a Estados Unidos. El Nasdaq 100, fijaros, sube. Toma. Ya sabéis que es mi índice preferido, ¿no? Y si hay que comprar alguna acción, pues siempre pues, me decanto por las tecnológicas, ¿no? Cada uno, pues oye, lo que le gusta. A mí soy un fanático de todo lo relacionado con las tecnologías. Tenemos, con lo cual, pues, la cosa bien. Vamos a ver, esto está bien hoy, pero a lo mejor la próxima semana pues ha perdido un 4 o un 5%. Así que bueno, yo al menos de momento respiro con mi Nasdaq 100, el Standard Poor's 500, fijaros, un 2,01%, de un 5,37 ha perdido un 3%, pero ahí lo tenemos todavía aguantando. El Dow Jones Industrial está ha sido bastante penalizado, sobre todo por los bancos que cotizan en el Dow Jones Industrial o el Dow Jones 30, como también se le conoce, y cae un 3,88%. Pero en general estamos viendo cómo está ahí ya
ya estamos viendo cómo se van uniendo los índices bursátiles, que es algo de lo que habíamos estado hablando en los últimos meses, que me preocupaba. Ver cómo veíamos a los índices bursátiles europeos disparados, pero en cambio veíamos a Estados Unidos muy parado. Este año es verdad que está espabilando bastante el Nasdaq 100. Obviamente, después del palizón que le metieron el año pasado, pues era lógico que muchos, sobre todo con un perfil, pues digamos, activo, agresivo, y obviamente, pues amantes de, pues un poco ahí de la incertidumbre, aprovecharse de la incertidumbre, pues lo lógico era apostar por el Nasdaq 100. Y de momento pues está saliendo bien. Para mí tampoco, me supone que tampoco vamos a hablar que esto es genial. Luego veremos a ver los próximos meses si recuperan lo perdido en el año anterior, en 2022. Pero, como decía, mi gran preocupación es esa gran divergencia, donde veíamos muy fuerte a los índices bursátiles europeos, pero bastante débiles a los estadounidenses. A excepción, insisto, este año sí que ya ha ido mejorando bastante el Nasdaq 100. Con lo cual, esto tenía que acabar de alguna manera. Lo más lógico pues, era que Europa finalmente decidiera corregir para más o menos ponerse a los mismos niveles que el índice bursátil europeo. Y eso es lo que estamos viendo. Si os dais cuenta ya cómo la situación, y aquí pues estamos poniendo lo mejor de lo mejor, porque el IBEX 35, de hecho, pues igual que el FTSE MIB 40, como bien sabéis, son de los dos índices más fuertes que hemos tenido en este arranque 2023. Que no estoy poniendo los más débiles, pero si ponemos más débiles, pues van a ir muy en línea con lo que está haciendo Europa. Con lo cual aquí simplemente era bastante importante ver esa caída de esos dos grandes índices, que la gran penalización que han tenido, pues obviamente, es el sector bancario. De hecho, en el vídeo de los blue chip podréis ver cómo el lunes, cuando se desplomaban los bancos europeos, siguiendo ya la ruta de lo que había ocurrido el viernes anterior, pues nos encontrábamos que tanto en la bolsa de Milán como en la bolsa española, la bolsa de Madrid, veíamos como las caídas, sobre todo más destacadas, eran bancos. Bueno, pasamos un poco, pues, tema geopolítico, si la situación se nos va a poner peleaguda o no se nos va a poner peleaguda, ya sabéis, pues bueno, que dos aviones Sukhoi 27 o Su-27, como queréis utilizar el término, pues consiguieron derribar un dron. Tenemos aquí este dron, que es el MQ-9 Reaper. Aquí tenemos el más chiquitito, ahora lo ampliaré para que lo veáis mejor. Y un vuelo, pues como estamos viendo, este dron fue derribado muy cerca, a 60 kilómetros. Se habla de 70, verán 60 kilómetros. Aunque bueno, tampoco por 10 kilómetros, pero bueno. La verdad es que estaba muy cerquita de la principal base naval rusa en el Mar Negro, en Sebastopol. De hecho, pues estos dos aviones rusos, los Sukhoi 27, intentaron ponerse en contacto con el dron. De hecho, les llamó mucho la atención el vuelo tan errático que estaba utilizando. Se dieron cuenta de que había algo, ese dron tenía una misión, y la misión era espionaje. No intentaba, obviamente, este dron norteamericano pues atacar la base de Sebastopol, sino un poco, pues evidentemente, cumplía una de sus funciones, que es la de reconocimiento, y se encontró con estos dos Sukhoi. No sabemos cuántas veces pues habremos visto, pues a lo mejor, o habrán visto este dron pululando por el cielo, digamos, de Crimea, y sobre todo a esa base tan importante de Sebastopol. No se sabe, pero al menos en esta ocasión sí que fue visto y fue interceptado por, insisto, dos cazas rusos que consiguieron derribarlo. Bueno, se ha estado hablando de que, bueno, la noticia que se ha vendido en Europa es que uno de esos dos cazas rusos impactó contra el dron. Se ha emitido una imagen en vídeo que seguramente todos habréis visto, en el cual se le ve soltando un chorro, es un chorro de combustible. Vale, luego posteriormente, porque se corta la imagen y de pronto vemos una de las hélices. Mirad, aquí tenemos una de las hélices, 1 y 2. Una de las hélices se ve doblada. Este no es el dron en concreto de arriba, ¿no? Esto es una imagen de un Reaper, ¿no? Una de ellas se ve doblada. Pero esto, ¿por qué ocurre? Como he dicho, uno de los aviones, Sukhoi 27, lo que hace es soltar un chorro de combustible al dron. Se sitúa, empieza desde abajo, se sitúa al alza, y aquí estoy señalando, esta zona es una toma de aire. Ese combustible lo que hizo fue ni más ni menos que ahogar el motor de Reaper, provocando su caída. Que tuviera una hélice doblada no significa nada, eso simplemente por el impacto fuerte
de ese chorro de combustible pudo haberlo doblado. De hecho, en España salió un experto en precisamente en aviones de este tipo, en el que mencionaba que eso entra dentro de la normalidad. El chorro, eso pesaba cantidad a una velocidad de daros cuenta que esos Sukhoi Su-27 tiene una velocidad máxima de 2.500 km por hora frente a los 480 km que va desde Reaper en velocidad máxima. Pues pasó aquello como un auténtico misil, le chorreó y ¿qué hizo? Ahogó el motor del dron y cayó. Porque la función que tenían los rusos era intentar pues derribar el avión, pero no destruirlo, derribarlo para luego cogerlo, intentar recoger los restos para hacer ingeniería inversa. De hecho, hubo una fuente que en castellano o lengua española que la verdad que acertó muy acertadamente en dicha hipótesis desde el primer momento que surge la noticia, que luego posteriormente pues, nos vendía de que un avión había impactado. Si hubiera impactado seguramente estaríamos viendo que alguno de los alerones traseros también debería de haberlo tocado. Si tocas una de las hélices del motor, uno de esos tres alerones debería haber tocado. De hecho, debería haber tocado justamente el que tendríamos, digamos, a la derecha, con lo cual eso no surge en ningún momento. Vemos unas imágenes que también pues voy a ampliar para que lo veáis mejor. Mirad, aquí tenemos la toma de aire, que es aquí donde llegó el chorro, lo capta, inmediatamente lo que hace es provocar que se ahogue el motor y el avión cae. No es que lo derriben los estadounidenses, no lo derriba. De hecho, no es un vehículo, es un UA, es un vehículo no tripulado, pero hay un piloto. De hecho, son dos pilotos los que suelen haber, que están a distancia, como si fuera un videojuego, pues manejando este vehículo, no tripulado. Aquí tenemos la cámara. Esta cámara, aquí tenemos el misil Hellfire, que es con los que suelen estar equipados. Esto lo conocen muy bien en Afganistán, ¿no? Ya que este es el mayor asesino que ha habido en Afganistán. Muy conocidísimo, lo conocen, estupendamente en Afganistán. Sobre todo los civiles lo conocen muchísimo, ¿no? Ya que han hecho pues muchísimos errores en muchos ataques donde han perpetrado pues auténticas matanzas, como cuando se equivocaron en un disparo y fue a impactar en una escuela de Afganistán donde murieron más de 20 y tantos críos. Luego también hubo, que ese sí que fue una noticia que saltó pues, a todos los medios internacionales, que fue en una boda. En una boda pues no se sabe bien qué estarían apuntando. La cuestión que fue a disparar unos misiles Hellfire e impactó justamente en un local donde se estaba celebrando una boda, ¿no? Con lo cual allí murieron incluso los recién casados, invitados. Fue una auténtica matanza. Bueno, esto es lo que vamos. Esta es la cámara. La cámara, y de hecho ahí los que vemos en las imágenes del vídeo, no vemos imágenes por encima. Y es que la cámara que tiene solamente podemos ver frente, atrás o abajo. Pero no podemos ver hacia arriba. No podemos ver, por eso no hay imágenes y se corta bastante la imagen, con lo cual deja entrever, uy, que viene el avión directo al dron. No, claro que va directo hacia el dron, pero lo que intenta es ni más ni menos con ese chorreón que está soltando de combustible, frenarlo para que caiga, intentar que el avión no salga muy perjudicado, no se destroce totalmente. Si hubieran disparado con munición o algún misil, pues directamente lo habrían destrozado. De esta manera, pues puede intentar que más o menos pues no salga muy mal parado en ese, digamos, derribo y puedan pues recoger los restos para, insisto, hacer ingeniería inversa. Le ha venido muy bien y de hecho incluso desde Washington se ha reconocido que saben que los rusos, claro, ahí estarían ya enfocando todos los satélites americanos, han conseguido pues recoger restos de este dron, el Reaper, MQ-9 Reaper. Así que bueno, una historia que, bueno, pues se ha saldado muy bien, que bueno, en Europa nos intenta vender que impactó, el caza que impactó en los pantalones, anda. Bueno, pues al final van a condecorar a los pilotos del caza, ¿no? Muy bien por ellos, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que ocurren y bueno, saltaban todas las alarmas. Uy, ¿va a haber enfrentamiento? No, Estados Unidos se ha callado, bueno, un incidente. Bueno, parece que estaba en aguas internacionales, no estaba en aguas internacionales, estaba en agua delimitada como territorio ruso. Pero bueno, Estados Unidos, bueno, pues como pasó cuando se derribó hace ya unas cuantas décadas un avión espía que decían que era, bueno, se decía que era imposible que lo interceptaran ningún caza y ningún misil. Y era el SR-71. Bueno, pues el SR-71, que era un avión espía, nadie volaba más alto que él. Nadie tenía una velocidad punta como aquel avión espía. Sin embargo, un día la Unión Soviética, pues cazó uno de ellos. Lo derribó, el piloto saltó del avión y fue capturado.
fue una humillación para Estados Unidos, nunca más el SR-71 volvió a volar. Pasó mucho parecido también con otro ejemplo, que fue durante la guerra de Yugoslavia, el primer caza invisible, el caza bombardero, para ser exacto, el F-117 Steelfighter. Bueno, el F-117 Steelfighter nos lo vendían como, vamos, un arma que tenía Estados Unidos indetectable, imposible que pudieran derribarlo. Hasta, es verdad, que estuvieron haciendo estragos donde participaron, y allí en Yugoslavia, pues la verdad que cada vez que realizamos una misión siempre era con éxito, hasta que un día uno de los grandes estrategas yugoslavos, serbio, pues decidió pues montar una trampa, organizó una buena trampa, a ver si picaban alguno de estos, y picó uno, un F-117, fue derribado. De hecho hay una película americana, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en el que está basado en la historia precisamente en ese derribo de ese F-117, que no me acuerdo ahora mismo. Si luego me acuerdo os lo diré. Voy a buscarlo en internet, Pues sí, es Tras la línea enemiga, una película de 2001, ¿no? Bueno, pues esta película, pues digamos que está basada precisamente en ese derribo real de un F-117. Claro que aquí ya montando toda una historia. Es verdad que el piloto del F-117 se hizo una operación de rescate impresionante desplegada por Estados Unidos y finalmente consiguieron rescatar a su piloto, ¿no? No tuvo la mala suerte del piloto que comenté anteriormente de ese avión espía SR-71. Bueno, pues más a nivel macro. Bueno, pues tenemos también un poco así anecdótico. Tenemos, se hablaba de que, bueno, pues de fuentes del Reino Unido, de que, digamos, de Rusia estaba ya pues prácticamente incapacitada para realizar todo tipo de... Vamos a ver que me están escribiendo por aquí. Bueno, como decía, que estaba perdiendo un poco lo que estaba comentando. Bueno, fuentes británicas decían que, bueno, pues Rusia estaba ya al borde del colapso, ya sin drones, sin misiles con los cuales atacar territorio ucraniano, pero curiosamente, pues asistimos el pasado 17 de marzo a un ataque como no se veía en todo este año 2023, donde participaron todo tipo de misiles, drones, y bueno, pusieron patas arriba a Ucrania. De hecho, provocando grandísimas pérdidas al ejército ucraniano, sobre todo en instalaciones donde tenían depositado armas, sobre todo recibidas por parte enviadas por la OTAN, y donde pues prácticamente pues han volado por los aires. Hemos visto también imágenes en las cuales se veían depósitos de petróleo, literalmente aquello era impresionante, las llamaradas, ¿no? Con lo cual ha sido un ataque salvajísimo, impresionante, y eso que decían que estaba acabado. Bueno, de hecho Vladimir Putin no sé cuánto tiempo llevan contando que se va a morir, no saben ya qué enfermedad achacarle, pero la cuestión que, bueno, más allá de esa estupidez de, bueno, acusarlo por crímenes de guerra, me pregunto qué presidente estadounidense no tendría que haber sido acusado de crímenes de guerra. A excepción de Donald Trump, que ha sido un tío muy pacifista, a pesar de toda la mala fama que tiene, sobre todo de esos que se hacen llamar progre, porque evidentemente Joe Biden, lo mismo que los demócratas habitualmente, han sido un auténtico genocida, del primero hasta el último, pero ninguno de ellos ha respondido por crímenes de guerra. Pero bueno, pretenden que sea Vladimir Putin, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué podemos esperar de un país como Estados Unidos? Que sobre todo nuestros amigos de Latinoamérica saben perfectamente lo que han hecho desde México hasta Argentina, Chile, allí al sur de América del Sur, ¿no? Lo sabéis perfectamente. No ha habido ningún solo país latinoamericano en el que Estados Unidos no haya intentado, con éxito o sin éxito, provocar un golpe de Estado. Y no ha habido intento de golpe de Estado en América Latina donde detrás no haya estado Estados Unidos. Un país que ahora recientemente, la última noticia es que quieren acabar con el narcotráfico en México, y dicen que desde sus, digamos, leyes internacionales, Estados Unidos podría entrar con su ejército en territorio mexicano para acabar con el narcotráfico. Bueno, esto ya es un disparate absoluto. Pero bueno, lo han hecho en otros países. Es decir, que no hay que tomárselo a la ligera, ¿eh? No hay que tomárselo a la ligera. Con lo cual, pues obviamente,
¿Qué podemos esperar? Un país que ha utilizado armas atómicas, que arrasó 2 ciudades sin ningún valor militar, como fueron Hiroshima y Nagasaki, que aniquiló a poblaciones enteras en Vietnam utilizando gas químico. Armas químicas. Armas químicas. Un país que armó a Irak. Hasta las trancas. Cuando Irak era amigo de Estados Unidos y se enfrentaba a Irán. Y luego ya sabéis cómo acabó Saddam Hussein, ¿no? Los amigos de Estados Unidos suelen tener un mal final, ¿no? Y podríamos hablar de Afganistán, podríamos hablar de Libia, podríamos hablar de tantos sitios, lo que han hecho en Somalia, podríamos hablar de tantos países que es que la verdad es que perderíamos ya, tendríamos que escribir un libro. En fin, bueno, pues aquí tenemos un mapa que se da alerta de ataques aéreos, donde, bueno, de momento hay tranquilidad. Estamos viendo, ahora mismo son la 1, hora de Moscú, aquí en España son las 11 de la mañana, del 19 de marzo. Bueno, esto, el 17 de marzo era increíble, había 7 regiones, sobre todo en la parte más occidental, donde, vamos, estaban en rojo, ¿no?, ante ese ataque impresionante que realizó el ejército ruso, lanzando todo tipo de drones, de hecho, en los cuales participaron el dron ruso, el Lance, que, vamos, que está aplastando literalmente, está siendo un auténtico quebradero para el ejército ucraniano. Bueno, aquí tenemos, un poquito más, vamos a extendernos aquí con lo de Rusia. Bueno, pues aquí tenemos las famosas listas negras de Ucrania, que curiosamente, no sé por qué curiosamente, la dirección que aparece cuando te pones a entrar a investigar en esta página. De hecho, he tenido que trabajar muchísimo con el traductor de Google para traducir del ucraniano al castellano o español, como queráis definirlo. Y al final todo me llevaba, y directamente, es que hasta en la misma portada, me llevaba justamente hacia el Centro Nacional de Inteligencia norteamericano, más conocido como la CIA, ¿no? Con lo cual, pues es impresionante, ¿no? Aquí tenemos unos perfiles de esos, digamos, rusos que están en una lista negra. La verdad que está muy bien documentado todo. Los datos es impresionante. De hecho, tengo hojas de Excel donde aparecen incluso los domicilios de rusos que están en las listas negras, para, evidentemente, pues realizar todo tipo de fechorías por parte de grupos insurgentes o bien por los servicios secretos ucranianos, una vez que realmente pues se puedan tener la opción de acabar con estas personas. Lo bueno que tiene, por otro lado, es que también estos rusos pues ya saben que están en la lista y que los tienen localizados, con lo cual yo obviamente no seguiría residiendo en las direcciones que aparecen precisamente en estos perfiles, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, ya para acabar con este tema. Pues aquí, pues tampoco la imagen es que no nos suelen mostrar, ¿no? Bueno, estos son soldados rusos, ¿no? Hay crímenes de guerra, pero lo hay por los dos bandos, ¿no? Estos fueron soldados que se rindieron. Miren aquí incluso cómo hay depositado de cualquier manera esos pobres rusos. Mirad, estas son las caras del horror. Estas son las caras del horror. Prisioneros asesinados, ni más ni menos. Prisioneros asesinados rusos. Esto no saldrá en la televisión, ¿verdad? No, no aparece, no. Bueno, ya por último, para acabar con el tema geoestratégico, pues la próxima semana, entre el 20 y 22 de marzo, pues se reunió entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Xi Jinping visita Rusia, con lo cual pues esto es un espaldarazo bastante importante para Rusia. Así que vamos ya a retomar un poquito por donde íbamos. Y bueno, pues algunas informaciones ya para acabar ahora sí, ya con el tema un poco de geopolítica, donde es llamativo, ¿no? ¿Qué dice la Fox? ¿Qué dice la Fox? Un canal de televisión norteamericano de los más importantes. Si la guerra de Ucrania continúa, Estados Unidos perderá sin importar cómo termine, el orden mundial está cambiando. Si la guerra en Ucrania continúa, perderemos de todos modos, independientemente de cómo termine este conflicto. Estados Unidos perderá en él. Esto lo dice uno de los mayores medios de comunicación de Estados Unidos. Impresionante. Fecha, miren ustedes, 26 de febrero de 2023. Hace como que dice, no hay menos de un mes, ¿no? Luego tenemos Bloomberg, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Bloomberg, el más globalista Vía Láctea, titula «Cómo la táctica, choque y asombro fracasa en frenar a Rusia». Y es que no lo están consiguiendo. De hecho, estamos viendo el sector bancario europeo hundirse y el sector ruso, que decían que lo iban a hundir, pues mira, ahí está a flote ya ganando billetes por un tubo. En fin, las cosas que ocurren. Estos europeos, igual que la pandemia no la vieron venir, pues cada vez que se ponen a pronosticar algo, sale al revés. Bueno, en fin.
ahí la banderita de esa reunión para la próxima semana. Bueno, ya cómo colaborar con este canal. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, pulsar like. Si no, bueno, si también os gusta mucho, pues ya sabéis, suscribiros también. No olvidéis pulsar la campanita, porque así recibiréis las notificaciones cada vez que subo un vídeo a mi canal, y compartir las redes sociales. Eso ha resultado bastante chulo. Bueno, vamos ya de lleno. Antes de empezar, bueno, aquí tenemos el cierre de varios índices bursátiles europeos y estadounidenses, donde vemos que los más castigados en la jornada del viernes pues fueron en Europa, 1,92% abajo el IBEX, el FTSE italiano 1,63%, es decir, los dos principales índices que habían estado subiendo, los que más subían en este, digamos, primer trimestre de 2023, pues son los más castigados, sobre todo por el importante peso que tiene el sector bancario en ambos índices. Luego vemos CAC 40 un 1,43, el DAX un 1,33, 1,30 abajo el Eurostoxx 50, 1,19 cae el Dow Jones Industrial, el SP un 1,10, 1,101 para el FTSE 100 británico, el índice de Ámsterdam de Holanda, el AMS un 0,64% y el Nasdaq solamente se dejó un 0,49. Ahí vemos la fortaleza del Nasdaq, que está aguantando muy bien. De hecho, si nos vamos aquí, fijaros, me gustó mucho esto del diario 5 días, donde podemos ver el primer dato, y el primer dato corresponde a la pérdida semanal y el segundo es la rentabilidad que se lleva ese año, si tiene rentabilidad positiva o negativa. De hecho, el Reino Unido está en negativo este año, un 1,56%. Fijaros que es que la semana se ha dejado un 5,33%. De hecho, de los índices europeos era el más flojito, porque ya sabéis, el año pasado pues fue el único que cerró en positivo, estuvo aguantando muy bien el Bernaval, y ahora pues le toca subir. Ahora son ellos. Esto un año te va bien y el siguiente ya sabes lo que tiene que ocurrir, ¿no? Nada sube eternamente. El DAX 4,28, 6,07% arriba este año, 1,41% como vemos para Suiza, aunque el año pues también está ya en negativo. Si nos vamos al índice norteamericano, fijaros, pues tenemos que aguanta un 2,01% el Estados Unidos, el S&P, el Dow Jones cae un 3,88 y ese 11-12% que tenemos del Nasdaq, ¿no? Con lo cual 4,41 que había subido en la semana, con lo cual pues datos que, bueno, un poco refleja. Fijaros que, por ejemplo, el valor del IBEX de la semana, los más castigados, vemos con peor desempeño de la semana, encontramos a Sabadell, 20,50 abajo, 16,41 Bankinter, 14,65 Unicaja, 14,38 BBVA, 14,27 Grifols, 13,06 Santander. Es decir, que tenemos ahí prácticamente todo el sector bancario siendo de los más castigados del IBEX 35, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vamos ya directamente, que más de uno diría, ¡ay, Diego! Vamos a empezar. Pero bueno, es que hay que poner todo en contexto. Nos vamos con el BIS, el indicador del miedo, que al fin de cuentas no es más que un índice de volatilidad. Bueno, pues aquí lo tenemos en gráfico, en un espacio de temporal semanal, donde se sitúa ya en los 25,51, ligeramente por esa barrera que es tan importante, los 25 puntos. No obstante, fijaros la gran caída de máximo. Esto en cierta forma, pues digamos que esa ruptura, ya lo he dicho en vídeos anteriores, que hay que tener cuidado por encima de 25, porque ahí es donde viene el coco, ¿no? Ya lo hizo la semana pasada, esta semana vuelve nuevamente a asustar, aunque vemos cómo se va reduciendo, hay presión, con lo cual eso está evitando el colapso de Wall Street, de momento está evitándolo, y estamos viendo ahora más sufrir a Europa, que está viendo cómo se está desapareciendo todo lo que había ganado en este primer trimestre, sobre todo hasta la primera semana de marzo todo era maravilloso y de pronto se ha torcido, y donde, bueno, pues se está moviendo ya cómo esa diferencia entre Estados Unidos y Europa con respecto al índice bursátil, pues ya se están reduciendo, ¿no? Algo que debería de ir en línea, y lo gracioso es que lo que deberíamos de ver es a Wall Street pues por encima de los índices europeos. Eso es lo que debería ser lo normal. Lo anormal es lo que estamos viendo desde el año pasado, como comentaba, que me parecía una auténtica normalidad. Así que vamos a ver si esto aguanta. Si cae por debajo de 25, pues obviamente esto buena señal. Veremos nuevamente respirar, sobre todo, principalmente, no olvidéis que este es el BIS de CBO, que se está vinculado sobre todo principalmente al Standard Poor's 500. Por tanto, pues aquí no tanto nos va a indicar si en Europa no va a ir mejor, pero sí que nos va a indicar, sobre todo los que seguís mucho el Standard Poor's 500, pues esto son muy buenas noticias. Ya sabéis que cuando sube el BIS es malo para la renta variable, sobre todo principalmente la relacionada con el Standard Poor's 500, y por tanto ya estamos generalizando, estamos hablando de 500 empresas que están muy vinculadas, y muchas de ellas que cotizan tanto en el Nasdaq como pueden cotizar en el Dow Jones Industrial. Por tanto, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Estamos más vinculados a Estados Unidos. Cuando cae, es bueno. Renta variable norteamericana arriba. Cuando sube, malo, porque cae la renta variable. Así ni más ni menos. Bueno, pues vamos a ver, ahí seguimos viendo que están intentando mitigarlo, no obstante, pues ya el segundo cierre semanal en positivo, aunque es verdad que el recorte nuevamente vuelve a ser muy, muy importante, y vamos a ver si esta semana se tranquiliza o vamos a seguir
con una situación bastante complicada también en Estados Unidos, aunque obviamente ahora el auténtico coco está en Europa. Nos vamos con el IBEX 35, gráfico diario, donde vemos como el viernes pues cae hasta los 8.719 puntos. Fijaros que prácticamente aquí tenemos ya la caída. Ahí tenemos la caída del viernes pasado. El viernes, a ver, que no me confunda, que tengo tantos datos, sí. Viernes 10, lo tenía bien anotado en mi chuleta, pero no me fiaba porque tengo otras fechas prácticamente pululando alrededor de justamente el viernes 10 de marzo. Y ya vemos esa caída del viernes 10 de marzo con ese importante hueco bajista que rompía, nos dejaba atrás 9.300. Como hemos estado viendo, caída, como se intentó el viernes recuperar la zona 9.000 sin éxito y finalmente la caída que tenemos hasta los 8.700. Para mí yo creo que ahora mismo que si hay una zona donde deberíamos de ver algún tipo de intento de rebote, ahora mismo yo creo que tenemos muy cerquita en la zona 8.600. ¿Por qué digo 8.600? Porque la zona de 8.633 puntos es 38.2% retroceso de todo el movimiento alcista que va de esa zona de los 7.180 puntos a los 9.530 puntos. Es un primer nivel donde se podría producir el rebote. Es un primer nivel de FIBO donde obviamente habrá que estar muy atentos. Y además, pues tenemos muy cerquita los 8.618 puntos, que es el 61.8% de todo el movimiento alcista que va pues de los mínimos de diciembre, esa zona 8.055 a los 9.530 puntos. Con lo cual estamos 61. Perder ese nivel de la zona 8.600 puntos, ya no, como he dicho muchas veces, según nos dice la estadística por FIBO, perder ese 1.8% nos puede conducir ahí a buscar los 8.055. Es decir, el punto de origen es lo que yo denomino una noria bajista, ¿no? Una noria bajista completada sería esa vuelta a 8.055. Por tanto, debe ser para mí el nivel ahora mismo que no deberíamos de perder. Si esto lo perdemos, pues no sería extrañar que viéramos caídas todavía pues más importantes. Vamos a ver lo que ocurre, sobre todo esta semana. Habrá también muchísimo nervioso esta próxima semana, todo el mundo pendiente de la FED, a ver qué va a hacer, qué va a dejar de hacer, con lo cual pues mucho cuidado porque es una semana muy complicada y donde pues como estamos viendo índices como el IBEX 35 muy penalizados y donde pues obviamente en una semana donde todo el mundo va a estar esperando esa reunión del día 22 de marzo, pues obviamente tenéis que tener mucho cuidado porque el mercado va a estar muy nervioso. No es el momento de hacerse el valiente. En el caso del DAX, en gráfico semanal, pues lo vemos como ligeramente pierde la soporte 14.800, cerrando 14.768 puntos. Para mí, pues ahora mismo es un tropiezo importante que se lleva buena parte de lo ganado durante este año 2023, pero tampoco podemos decir que ya es el fin. Es decir, el movimiento alcista que nos viene acompañando desde los mínimos de octubre no ha cambiado. Ahora mismo lo que estamos es una fase correctiva. Para que tengáis una idea. A ver si es aquí. A ver si puedo hacerlo. Pensemos que las tendencias alcistas no suben así, sino que va así. Esto es una forma más o menos idílica, ¿entendéis? Hay correcciones. Y en un movimiento bajista no cae así, sino que cae así. ¿Veis? Esa es la manera en la cual, pues evidentemente tenemos un movimiento bajista de forma también idealizada, pero para que tengáis en cuenta que el mercado ni sube en vertical ni cae en vertical, ¿ok? Sino que vamos viendo unos dientes de sierra. Y por tanto, ahora mismo la trayectoria del DAX nos muestra este movimiento que tenemos aquí. Es un movimiento alcista y ahora mismo estamos en una fase correctiva, que está corrigiendo, pero eso no significa que la tendencia alcista haya cambiado, ni mucho menos. No ha cambiado. No ha cambiado. Mientras sigamos viendo máximo y mínimo relativo ascendente, la tendencia alcista. En toda tendencia alcista tiene que haber su corrección. Y en toda tendencia bajista tenemos nuestro movimiento de corrección, que son lo que llamamos vulgarmente como rebotes, ni más ni menos. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, ahora mismo, sacudida importante, vamos a ver si se tranquiliza. Vamos a esperar que esa zona 14.500 no ceda. Esa zona no debe ceder. Ceder esos 14.500 nos pone la situación complicada y vamos a ver una caída buscando los 13.785 puntos. Así que mucho cuidado. Pero de momento vamos a ver si se puede relajar un poquito. Insisto, y sobre todo vigilar 14.500, no en cierre semanal, vigilarlo en cierre diario, porque aquí si perdés 14.500 la cosa ya sí que va a ir muy en seria. No obstante, eso no significa que aunque llegamos a 14.500 lo perdamos, ya ha cambiado esta tendencia. Ni mucho menos, no ha cambiado. En el corto plazo sí que estamos viendo ya ese cambio, pero estamos hablando de cortito plazo. Estamos hablando de un margen de 3 semanas como mucho.
más ni menos. Ahora habrá que ver lo que ocurre la próxima semana, si aguanta o no. Pero la estructura que nos viene acompañando desde octubre no ha cambiado. Octubre del año pasado no ha cambiado. Nos vamos con el FTSE 100 británico. Este sí que le han dado una buena sacudida. Tenemos ahí en los 7.335 puntos. Y aquí la clave, pues la clave, volvemos nuevamente pues, a un nivel conocido como son los 7.300. Si los 7.300 caen, pues muy posiblemente lo que vamos a ver es una mayor caída y seguramente pues intentarán conducirlo hacia la zona 6.800. Ya que sabéis que aquí lo que tenemos es un rango lateral, que se intentó aquí esa ruptura, que se frenó en la zona de los 8.000 puntos y ahí justamente donde empieza a tener problemas. Ahí donde empieza a tener problemas y donde empieza a dar marcha atrás y donde ya directamente pues no ha demostrado que esto fue una dilatación alcista y nuevamente volvemos a vernos cómo está dentro de ese rango lateral 6.820, 7.690 por arriba, ¿no? Con lo cual vamos a vigilar muy detenidamente esos 7.300, ¿eh? Ojo con precio 7.300 que nos podemos ir. Segunda parada para mí está clara en la zona de los 7.000 puntos donde tenemos ahora mismo la media móvil de 40 semanas que equivale a 200 en gráfico diario. Nos vamos con el CAC 40 francés, donde, bueno, pues sabíamos que aquí teníamos un rango lateral que estaba jugueteando, teníamos esos niveles claves, 780 por abajo, soporte 7.385 por arriba. ¿Cómo se lo llevó? Vamos, se lo comió con patatas en una sola jornada, como estamos viendo. En la jornada del lunes cayó brutalmente, como estáis viendo, caída brutal, intento de rebote y como nuevamente ha caído hasta los 6.925 puntos. Con lo cual, pues en cierta medida, lo que vamos a ver ahora, importante, esa zona de los 6.800 puntos. Ahí 6.800 tiene que aguantar. Como no aguante 6.800, vamos a ver una caída de zona 6.600 puntos. Cuidadito ahora mismo, situación bastante peleaguda la que tenemos ahora mismo, pero no obstante, también tenemos que tener en cuenta que estamos en una fase correctiva. Estamos corrigiendo, pero la tendencia alcista de fondo continúa intacta. Ahora mismo toca sufrir, como he mencionado anteriormente, cuando dibujamos, a ver, perdonad, a ver, es ese movimiento que tenemos aquí, de ziza, pum, 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 y ahora estamos ahí, estamos corrigiendo, ni más ni menos, ahí, pero la estructura alcista continúa, seguimos teniendo una secuencia de máximos y mínimos relativos. Cuando esto haga así y así, ya lo que tenemos son máximos y mínimos descendentes. Ahí ya tenemos un cambio. Ahí ya tenemos un cambio. Luego hay que cerciorarse de confirmarlo con un espacio temporal superior para ver si es bueno o no. Nos volvemos nuevamente a los gráficos. Nos vamos con el Eurostoxx 50. Eurostoxx 50, gráfico diario. Cerraba el viernes los 4.063 puntos. De momento está aguantando ahí la zona importante 4.026, 4.046. Ojo con no perderlo. Porque, bueno, pues nos están esperando abajo, no están los 3.900 puntos, están esperándonos con los brazos abiertos. Así que atentos a no perder esa zona, insisto, 4.026, 4.046 puntos, porque por debajo, si queréis, podéis utilizar como filtro la pérdida de 4.000 puntos en cierre diario para, pues obviamente, empezar ya a enfocar hacia niveles, pues evidentemente, como pueden ser esa zona de los 3.800. En el caso de, nos vamos ya a Wall Street, Dow Jones Industrial, pues bueno, pues la verdad que está intentando un poco pues el rebote sin mucho éxito. El viernes pues esto se truncaba, cerraba los 31.861 puntos como vemos en este gráfico diario. Aquí fijaros que tenemos una secuencia, me la voy a permitir para que la veáis bien. A ver, que es que lo tengo todo. Máximo 1, máximo 2. Ahora tendríamos ahí, me va a salir un churrillo, pero bueno, más o menos para que veáis. A ver. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo. Como veis, es una estructura de máximos y mínimos relativos descendentes. Estamos en una estructura bajista. En el corto plazo, ahora mismo lo que mandan son los bajistas. Hay que estar muy pendiente de esos 31.500. Si perdemos 31.500, pues obviamente la tendencia bajista de corto plazo va a continuar y habrá que estar preparados para una caída en torno a la zona importante de los 30.500 puntos. Ojito, 30.500, si perdemos 31.500 nos esperan los 30.500. Está bastante interesante para hacer un buen cortito, ¿no? Para el que quiera animarse un poco. De momento, como estamos viendo, pues claramente esa estructura estamos viendo el dominio de los bajistas. Y donde es llamativo, como, fijaros, la antigua resistencia de ese canal alcista está funcionando toda esta semana como resistencia dinámica, Fijaros. Qué bien está funcionando. Anteriormente había hecho un buen papel
como apoyo, como soporte, y ahora lo tenemos ahí actuando como resistencia. Bueno, dejamos el Dow Jones, nos vamos ya para acabar con... Bueno, nos quedan dos todavía. Estamos Standard Poor's 500, que cerramos los 3.916 puntos. Una situación pues también de intentos rebote de los 3.800. Ojo con no perder los 3.800. Estamos viendo intentos de rebote. Vamos a ver si eso continúa un poquito, recuperando medias móviles. A ver esta media móvil de cuánto es, que no lo sé. A veces como me pongo a jugar... Ah, es la media móvil de 200. Que el jueves lo recuperaba y el viernes volvía a perderlo. Vamos a ver si eso... Ahí está, vale. He tenido que actualizar, que ahí veo una velas doji que digo, esto no está bien. Y bueno, como vemos, estamos nuevamente. No obstante, estamos ahí aguantando 3.900. Ojo con no perder 3.900, pues yo creo que va a ser una primera señal de que nuevamente la situación complicada. Fijaros que ya tiempo atrás, fijaros, una semana atrás, como ya los circulitos que dejábamos intactos, ¿veis? Esa secuencia, dos máximos relativos, porque ya empezamos a tener una estructura bajista el Standard Poor's 500, es decir, que ya nos veníamos adelantando a la situación que estamos viendo desgraciadamente en esta digamos, 6-7 jornadas laborales en las cuales pues todo se está derrumbando. De hecho, pues se está intentando el rebote desde el 50% de Fibonacci, donde la ha intentado, sin conseguir conquistar esa media móvil que está en los 3.936 puntos. Vamos a ver si los vuelve a superar 3.936. Hay opciones de que vuelva nuevamente a buscar en primer lugar la zona 4.000 y luego vamos a ver si puede a 4.100 puntos. Pero insisto, es importante recuperar esos 3.936, ponerse nuevamente sobre la media móvil de 200 de cara a que le dé pues obviamente un nuevo impulso a la posibilidad de que ese intento de rebote desde los mínimos de esta semana pues se termine fraguando en un rebote que en principio pues pueda llevarnos a esa zona de los 4.000 puntos. Insisto, perder los 3.800, situación bastante peleaguda. Vamos a ir a visitar la zona 3.760, aunque yo pues no descartaría caídas en torno a los 3.700 puntos por debajo de esos 3.800. Para finalizar ya ahora sí con los índices bursátiles, vemos la estupenda semana, el Nasdaq situándose en los 12.519 puntos, nos deja una envolvente alcista, aunque bueno, la situación en la cual está, la verdad que para mí no tiene mucha validez este tipo de patrón, ya que en cierta forma lo que estamos viendo aquí pues es una especie de plana, y un poco ahí de aquella manera, con lo cual pues bastante irregular. Para mí digamos que hay que vigilar dos niveles. Por abajo 11.514 y por arriba los 13. Todo lo que sea superar 13, estupendo. Por debajo de 13, pues es mala situación. Sabemos que todavía tenemos ahí, todavía sigue pendiente de un hilo esos 13.745 de ese doble suelo, que poco a poco, pues la verdad que nos deja un poco con un mal sabor de boca porque se está enroscando de momento, aunque no obstante vamos a ver si esto un poco pues enfila esos 12.500 y vamos a buscar los 13.000 puntos, sería fundamental para dar tranquilidad. Por encima de 13.000 podríamos decir que está al menos el Nasdaq 100, lo peor ya lo ha visto, esto sería muy buen síntoma de cara a un mayor avance hacia la zona de los 13.600 puntos por encima de 13.000, ¿no? Todo lo que sea perder 15.500, pues obviamente esto nos va a llevar pues seguramente pues a buscar niveles en torno a los 10.440, 10.590 puntos. Continuamos con el petróleo Brent. A ver, voy a quitar esto. Pues el petróleo Brent, pues la verdad que vamos, sabemos que estaba oscilando dentro de un canal alcista. Se produjo la ruptura y como estamos viendo, pues el viernes cotizaba en 72.47. Estamos viendo unas caídas bastante fuertes, como estamos observando. Básicamente, pues prácticamente tuvimos la semana pasada pues ya esa primera señal de ruptura. Y bueno, pues a continuación esas caídas que hemos visto bastante en vertical, intentando en las últimas jornadas, miércoles, jueves y viernes, pues un poco esa zona de 72, donde lo veíamos dirigirse, donde intentaban al menos el miércoles, jueves recuperación, como vemos por las mechas inferiores, pero ya el viernes nuevamente zarpazo. Situación pues bastante peliaguda que se nos pone por delante. De hecho, me vais a permitir, lo voy a pasar a gráfico semanal para tener una malla óptica, porque lo que estamos viendo en cierta medida era un rango lateral. Un rango lateral ahí, vamos a quitar estas líneas que ya no pintan nada. Estas líneas lo que hace es pues desvirtuar la imagen. Y como estamos viendo ya principalmente, ¿no? Si yo cojo y hago así, lo que tenemos clarísimamente pues ese momento descendente. Se aleja de los $90. Recordaréis que Goldman Sachs pues había predicho que el precio del petróleo iba a subir a 90, pero vamos, se quedó ahí muy lejito. Con los 85 no podía, esa zona 85 se quedó clavado. Con lo cual estamos viendo ahora mismo ese descenso de los 72,
pues ya no empieza a alejar de esa zona clave de los 79. Y obviamente, pues ahora tendríamos como zona, pues estaríamos alrededor de esa zona. Yo creo que va a ser esta zona de aquí. Vamos a cogerle diferentes puntos, prácticamente los 65 dólares. Esa podría ser la siguiente zona de parada que podríamos encontrarnos ahora mismo. Digamos que es la zona posiblemente donde más tanteos hay, por tanto es la zona en principio donde podríamos ver esa caída. De hecho también pues algunos, digamos que algunos conocidos gestores muy habituales de las posiciones cortas indican que podría dirigirse hacia esa zona, con lo cual pues vamos bastante en línea con esa zona seguramente por análisis técnico, que sería quizás la zona más fiable donde podría intentar buscarse pues, esa reversión de ese movimiento, sobre todo en esta semana, que fijaros, voy a quitar esto que también lo estorba, para que veamos bien la vela. Fijaros ese movimiento bajista y cómo esa zona de los 85, 87 era una zona muy complicada. Ahí no hemos podido. Fijaros que estamos hablando gráfico semanal, cada vela, entonces representa una semanita y no han podido esa zona. Y finalmente, pues caída, con lo cual pues yo no descartaría esa posibilidad de que fuese a buscar los 65. Para mí todo lo que no sea recuperar los 80 dólares, negativo. Por encima de 80 volveríamos nuevamente a la andada intentando buscar posiciones largas. Por debajo de 80 lo mejor es estar fuera o estar posicionado corto. Nos vamos con la plata, donde pues lo vemos cotizando el futuro continuo a plata en los 22,75 dólares. Muy bien, buena semana como estamos viendo, buen arranque, muy en línea con lo que veremos luego posteriormente con el oro, donde pues ese nuevo tirón nos va a permitir seguramente anhelar una vuelta a esa zona sobre los 24,50, 24,70. Ahora habrá que ver si mantiene ese rebote de momento con bastante fuerza y que podría apuntar esa zona. En principio quizás en la zona que podríamos tener algún tipo de peligro, pues alrededor de los 23,50 sería el hueso duro que nos podría pues un poco pues hacer la fiesta de cara a volver nuevamente a los máximos de este año, ¿no? Con lo cual pues en principio sí que tenemos ese intento de rebote en esa zona que no han podido de los 21 dólares y donde pues, finalmente pues los accionistas han buscado un poco, apoyados obviamente por los inversores que buscan una mayor seguridad, ya han apostado por los metales preciosos que han sido los grandes beneficiarios, junto también con el Bitcoin, que se disparaba esta semana pues un 18%. Así que de momento vamos a ver si continuamos y nos vamos directamente a buscar en las próximas semanitas. No vamos a meter mucha presión buscando esa zona de máximo anuales. Todo también dependerá mucho del camino de si el mercado de renta variable europeo se tranquiliza. Si esto llega a consumarse, posiblemente no veremos esa subida. Veremos en todo caso incluso alguna contracción, es decir, algún movimiento correctivo en los metales preciosos. Pero mientras siga esa incertidumbre en el mercado y sobre todo como estamos viendo ahora muy castigando al sector bancario, puede ser un valor refugio obviamente como el Bitcoin, que el Bitcoin también se está hablando de que sí también podría ser ahora mismo pues un valor refugio, ¿no? Y de hecho la fuerte subida de ese 18% pues deja patente que es una alternativa, ¿no? También. Nos vamos ahora con el oro. El oro, pues bueno, pues literalmente en este gráfico diario vemos cómo se disparó el viernes un 3,65% hasta los 1.993 dólares. El mini futuro continuo del oro. Ya estamos jugueteando con los 2.000 dólares. Fijaros que vamos a tener que retroceder ahí al mes de abril de 2022 para ver al oro ahí en los 2.000 dólares. Con lo cual, pues bueno, pues volvemos nuevamente a esa situación, una vuelta impresionante como estamos viendo, con ese doble suelo. La semana pasada confirmaba, justamente la jornada del viernes, confirmaba ya ese doble suelo que tenemos aquí, valle, cresta, la línea continua nos marca que un cierre por encima diario, confirmaba dicho patrón y se ha ido la bicha. Tenía un 1915, se va a 1920, fijaros ahí había un poquito frenazo y a continuación pues ha ido la bicha. Ahora mismo, pues todo de cara pues a que podamos ver una mayor progresión, insisto, todo va a depender bastante de cómo sea la actuación que pueda provocar un poco o no en la renta variable, aunque insisto, en principio hasta el 22, hasta ver lo que ocurre con la Reserva Federal de Estados Unidos, el oro podría continuar subiendo y por encima, pues si aguanta, si se mantiene sobre esa zona de los 1.980 dólares, podríamos mantener la posición intentando buscar niveles como pueden ser los máximos de 2022, esa zona de los 2.060, 2.070 dólares. Nos vamos con el cobre,
Cobre, bueno, pues el cobre aquí lo tenemos en gráfico semanal, no espabila mucho. El futuro continuo del cobre se sitúa en los $3,89,5. De momento seguimos viendo en ese canal bajista que ya trazamos en su momento, la posibilidad de una bandera, mástil, luego canal bajista, formando lo que sería la bandera en sí, pero poco a poco estamos viendo que tampoco termina mucho a despegar. No obstante, la verdad que esto puede terminar desembocando en un sentido o en otro. Es verdad que ya lo tenemos tanteando el 38,2% de todo ese movimiento alcista que va de los 3,13 a los 4,35. Vamos a ver ahí, yo creo que poquito la cosa sería no perder la zona de los 3,90. Perder los 3,90 sí que la situación se nos va a poner un poco peleaguda y podríamos un retroceso en principio 3,70 y por debajo yo estaría buscando ya de los 3,70 a los 3,50. Con lo cual, pues situación que de momento, como estamos viendo en ese canal bajista, lo deja bien patente. Estamos en una fase correctiva, llevamos ya bastantes semanas prácticamente de que hicimos máximos anuales. Esa zona 4,35 lo que estamos viendo es una fase correctiva clarísima. Y como vemos, en un canal bajista nos queda bien definido la tendencia, ya que une los máximos y une los mínimos. Por tanto, estamos en una tendencia bajista dentro de ese patrón que para mí ya bastante fastidiado, que sería el patrón de continuación como es una bandera, y que para mí pues todo lo que no sea romper la zona de los 4,15 ahora mismo, pues difícilmente puedo darle un voto de confianza al cobre. En el caso del euro dólar, pues bueno, pues el euro dólar se sitúa en 1,065885. La verdad que lo vemos muy tranquilo. Esta semana intentó recuperar la banda inferior de la antigua zona de soporte, actualmente resistencia, entre el 1,0758 y el 1,0806. Se sitúa en la banda inferior sin mucho éxito, como estamos viendo. Entre el lunes y el miércoles estuvo jugueteando ahí, con lo cual puso final a ese rebote, ese pequeño rebote de la semana pasada, y que nuevamente pues en una jornada pasado de 1,075 a prácticamente nos íbamos casi a los 1,05, ¿no? Un auténtico castigo. Y como estamos viendo, sí que es verdad que está funcionando muy bien esta directriz bajista, como vemos, que los circulitos nos mostraban su función principal, que es la de una resistencia dinámica, y posteriormente lo estamos teniendo como pues, prácticamente de finales de febrero este año, pues está actuando como soporte dinámico. En principio, pues podríamos hablar incluso de un patrón aquí lo que tenemos, vamos a verlo mejor, sería un patrón de trompeta, pero descendente, trompeta descendente, ya que como estamos viendo, en trompeta descendente tenemos una zona, un nivel de resistencia horizontal, mientras que la secuencia de mínimo pues son descendentes. Por tanto, estamos ante ese patrón que no es muy fiable. Normalmente se considera que es un patrón de continuación, con lo cual en este caso, si tenemos realmente un patrón de continuación, lo que vamos a ver es que la tendencia previa a esa estructura era bajista, por tanto la ruptura debería de llevarnos a unas mayores caídas. Con lo cual, pues de momento, pues vamos a ver lo que ocurre. En principio, insisto, hay mucho nerviosismo. 1,07 quizás podríamos hacer por encima de 1,07 algún trade rápido, algún tipo de operativa especulativa buscando un nivel como los 0,758, pero algo muy rápido y muy particular, y solamente yo esa posición larga lo vería correcto para especuladores ya con cierta experiencia. Para el resto, yo ahora mismo me mantendría un poquito lejitos si estoy realizando algún tipo de operativa swing trading, ya que de momento, como estamos viendo, pues el precio no deja de estar jugueteando con la directriz bajista, y por arriba estamos viendo la zona 1,075, que es donde realmente está ese frenazo, ¿no? Con lo cual yo esperaría o bien ruptura al alza o bien ruptura a la baja para mantener. Obviamente, si estáis cortos, pues obviamente ahora mismo yo el stop loss lo colocaría en 1,075, una situación complicada ahora mismo, después ese fuerte rebote que tuvo y que, bueno, igual que subió, pues lo tumbaron, ¿no? Para mí ya perder la zona 1,05, pues situación que se va a continuar pues deteriorando, y vamos a seguir viendo pues un duro castigo para el euro, que de momento, pues como vemos, ese movimiento alcista que tenía todavía sigue vigente. Simplemente estamos ahora mismo en esa fase correctiva, ya a la espera de ver si esa corrección va a ser más profunda o bien damos carpetazo por encima de los 1,0758, o si queremos para un poco más de tranquilidad, para entrar con mayor fiabilidad, pues la conquista 1,08. Ahí ya podríamos empezar a pensar en un retorno a los 1,10. Nos vamos con la libra. Ya sabéis que esta semana pues tenemos, esta próxima semana tenemos reunión del Banco de Inglaterra, y donde pues en cierta medida pues se está moviendo. El viernes en este gráfico diario cerraba el 1,21,8, pero estamos ahí, esa zona de los 1,22, si os dais cuenta, pues prácticamente de febrero nos viene acompañando ese
es ahora mismo la zona complicada. De hecho, tenemos ese rango lateral entre el 1.19 por abajo y los 1.2442 por arriba, y donde pues tenemos esa zona de los 1.22, que es ya una vieja conocida, y donde de momento no terminan de conquistarlo. Vamos a ver si rompe 1.22 de cara a un mayor avance, buscando obviamente la zona 1.24, 1.2442, y luego ya después veremos a ver si tenemos ruptura al alza o no. Por abajo, pues obviamente, pues todo lo que sea perder la zona de 1.21, pues nos va a llevar nuevamente a buscar niveles como son los 1.19, 1.18. Y ya para concluir nos vamos con el Bitcoin gráfico semanal, donde pues esta semana brutal. El viernes notaba un 7,35%, la semana ha subido un 18%, y donde, como podemos ver, ya tenemos una secuencia ahí de un nuevo máximo semanal. Teníamos esa fase correctiva, 3 semanas de caída, volvemos arriba, rompemos esa zona de los 25.285 dólares y para arriba. Ahora vamos a ver la bicha qué tal es capaz de hacerlo en la zona de clave de la zona 31.000 dólares, que es el hueso duro que tendríamos por encima. De momento, estructura clarísimamente alcista, consecuencia de mínimos y máximos relativos ascendentes. En gráfico diario vemos que ahora mismo nos dirigimos a la zona de 28.000 dólares, que es la zona ahora mismo clave, primer nivel de resistencia por encima, como ya os mencionaba, esa zona de los 31.000 dólares, que será la siguiente resistencia que teníamos en el corto plazo. Pero ahora el primer hueso, esa zona. Importante no perder los 24.200. Por debajo de 24.200, pues nuevamente volvemos a ver una situación complicada para el Bitcoin. Mientras permanezca por encima de 24.200, yo enfocaría objetivo buscando principio 28, donde podéis deshacer 50% de vuestra posición, o como vosotros veáis, recoger un poco aquí de liquidez y continuar con un movimiento por encima de esos 28 buscando esa zona de los 31.600 dólares. Así que hemos llegado al final de este vídeo y nada, pues desearos un buen domingo. Y ya sabéis, si os ha gustado, pulgar arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si os ha gustado un montón, ya sabéis. A compartirlo en vuestras redes sociales. Nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, chao.